Marilyn Tate se arregló un mechón suelto de pelo oscuro y comprobó por enésima vez la lista de invitados a la boda. Solo faltaba una semana y ya tenía los nervios a flor de piel. Estaba sentada en su sillón favorito de la casa de sus padres, donde se había criado, y la luz de la lámpara del escritorio iluminaba suavemente las páginas que había escrito con pulcra caligrafía. «Cariño, ¿otra vez te has levantado tarde?» Su madre, Lorraine, se asomó a la habitación con una taza de manzanilla. Siempre aparecía justo cuando su hija lo necesitaba. Marilyn aceptó la taza agradecida. A sus 50 años, Lorraine conservaba una belleza suave y esa serenidad especial que solo tienen las mujeres felizmente casadas. Su pelo rubio, ligeramente tocado de canas, estaba recogido en un moño descuidado, y sus ojos castaños brillaban con el cuidado habitual. «Sabes, cuando tu padre y yo nos casamos, yo tampoco dormía por las noches». Lorraine se sentó en el brazo de la silla. «Pero luego me di cuenta, si es tu hombre, las cosas se arreglarán solas». Marilyn sonrió involuntariamente, recordando cómo había conocido a Dexter hacía 3 años. Entonces, estaba trabajando en un proyecto de renovación de un viejo edificio del centro de la ciudad, su primer encargo serio tras licenciarse en arquitectura. Dexter Holloway resultó ser el propietario del edificio, alto, esbelto, de atentos ojos marrones y ligeras canas en las sienes. Enseguida dio la impresión de ser un hombre que sabía lo que quería de la vida. Su primer encuentro fue estrictamente de negocios. Dexter estudió meticulosamente cada detalle del proyecto, haciendo preguntas precisas. Marilyn apreció su profesionalidad, aunque al principio se sintió un poco tímida ante un hombre de negocios cuya fortuna se estimaba en millones. No me cayó bien enseguida. La voz grave de su padre llegó desde el umbral de la puerta. Randall Tate, ex-marine y ahora jefe de seguridad de una gran empresa, se apoyaba en la jamba de la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. A pesar de su edad, conservaba su porte militar y la mirada aguda de sus ojos grises. «Papá, eso se lo decías a todos mis pretendientes». Marilyn puso los ojos en blanco. «Y siempre tenías razón», se rió Randall, pero se ablandó bajo la mirada de reproche de su esposa. Marilyn recordaba la insistencia de Dexter en llamar su atención. Flores a la oficina, encuentros fortuitos en cafés cercanos, largas conversaciones sobre arquitectura y arte. Sabía cortejar maravillosamente sin traspasar los límites. Y cuando terminó el proyecto le pidió una cita de verdad. Era fácil e interesante comunicarse con él. Detrás de su respetable fachada había un humor sutil y un romanticismo inesperado. La llevaba los fines de semana a pequeñas ciudades costeras, paseaban por playas desiertas, hacían planes para el futuro. Dexter decía que ella le inspiraba, que le hacía sentirse vivo. Le propuso matrimonio hace un año, en su restaurante costero favorito. Se arrodilló, le tendió un anillo de zafiro y le dijo exactamente las palabras que toda chica sueña. Marilyn no dudó ni un segundo. «Solo quiero que seas feliz, hija». Randall se acercó y le dio un suave apretón en el hombro. «Pero si te hace daño...» «¡Randall!», le gritó Lorraine. «Todo irá bien, papá». Marilyn se levantó y abrazó a su padre. Olía a su colonia favorita, la misma que había olido 20 años atrás. «Dexter me quiere, de verdad». Ella lo creía de verdad. Creía en su futuro juntos, en la casa junto al océano con la que soñaban, en los hijos que planeaban tener en un par de años. La lista de invitados, las muestras de las invitaciones, las discusiones sobre los colores. Todo eran molestias agradables en el camino hacia su felicidad. Aquella noche, al dormirse en su habitación de soltera, Marilyn sonrió. Dentro de una semana sería la SRA. Holloway. ¿Qué podría salir mal? La mañana del día de la boda estaba nublada. Marilyn se despertó mucho antes del amanecer y se quedó mirando el techo de su habitación durante largo rato. La excitación nerviosa la mantenía despierta. Hoy iba a comenzar una nueva etapa de su vida. A las 6 de la mañana, su madre llamó suavemente a la puerta. «Cariño, es hora de levantarse. La maquilladora llegará dentro de una hora». Marilyn cogió el teléfono para ver los mensajes de Dexter. Normalmente le enviaba mensajes todas las mañanas, pero hoy la pantalla estaba en blanco. Probablemente también esté preocupado, pensó, apartando una vaga inquietud. Las 2 horas siguientes se convirtieron en un torbellino de preparativos. La maquilladora le maquilló el rostro y la peluquera le arregló la larga melena oscura con un peinado elegante. Lorraine estaba cerca, corrigiendo algo de vez en cuando,
volviendo a comprobar los detalles. Marilyn, cariño, tienes una llamada. Su madre le tendió el teléfono. En la pantalla apareció un número desconocido. ¿Diga? Silencio. Después, un pitido. ¿Quién era?, preguntó Lorraine. Caída. Marilyn frunció el ceño. La extraña llamada había dejado un residuo desagradable. A las 10 en punto llegó el florista con el ramo de la novia, peonías blancas y fresias, tal como ella las quería. Marilyn aspiró profundamente su fragancia, tratando de tranquilizarse. Volvió a sonar el teléfono, el mismo número. ¿Diga? Esta vez oyó la respiración de alguien y luego habló una voz de mujer. Está cometiendo un error. La llamada se cortó. Le temblaron las manos. ¿Qué significaba aquello? Marilyn llamó a Dexter, pero su teléfono estaba apagado. Envió un mensaje. Cariño, ¿va todo bien? ¿Por qué no contestas? Hija, es hora de ponerte el vestido. Lorraine trajo el estuche con el traje de novia que llevaban meses eligiendo. La seda blanca fluía suavemente en las manos de su madre. Mientras jugueteaban con los numerosos botones de la espalda, su padre se asomó a la habitación. Al ver a su hija vestida de novia, Randall se quedó paralizado en el umbral. Los ojos le brillaban de lágrimas. Papá, no llores, sonrió Marilyn. O yo también lloraré y se me estropeará todo el maquillaje. Randall tosió, tratando de hacer frente a sus emociones. Eres la novia más hermosa del mundo. El teléfono volvió a cobrar vida. Esta vez era un mensaje de Dexter. Lo siento, he estado ocupado. Nos vemos en la iglesia. Corto y seco. No es su estilo en absoluto. Normalmente sus mensajes estaban llenos de ternura y emoticonos. Marilyn sintió que las náuseas le subían a la garganta. Cariño, te has puesto pálida, dijo Lorraine preocupada. ¿Tal vez un poco de agua? No, estoy bien, solo estoy preocupada. Volvió a sonar el mismo número. Marilyn colgó la llamada y bloqueó el número. Fuera lo que fuera, no iba a dejar que le arruinara el día. Sonó el timbre. Había llegado el coche nupcial. Un Rolls Royce blanco con lazos color crema esperaba en el porche. El fotógrafo ya estaba haciendo las primeras fotos. Espera. Randall sostuvo a su hija por el codo. Si algo va mal, si tienes dudas, podemos cancelarlo. Ahora mismo. Papá, vamos. Marilyn abrazó a su padre. No pasa nada, de verdad. Pero mientras subía al coche, sus manos temblaban traicioneramente. El último mensaje de texto de Dexter mantenía su mente acelerada. Marcó su número de nuevo, todavía apagado. El conductor salió del camino de entrada. Marilyn vio alejarse la casa de sus padres, donde había pasado tantos años felices. Pesadas nubes cubrían el cielo, amenazando lluvia. Su teléfono vibró con un mensaje de un nuevo número desconocido. No es quien dice ser. Detente antes de que sea demasiado tarde. Marilyn apagó el teléfono. Quedaban 20 minutos para llegar a la iglesia. 20 minutos para dominar el pánico y creer que todo iría bien. Que solo eran nervios previos a la boda. Que Dexter la quería. Pero el gusano de la duda ya le corroía el corazón, y ni las súplicas de su madre ni los ánimos de su padre podían cambiarlo. Algo iba mal, y ella podía sentirlo con todo su ser. La antigua iglesia de San Patricio estaba decorada con rosas y lirios blancos. La luz del sol entraba por las vidrieras, esparciendo reflejos multicolores por los bancos de madera. Los invitados se reunían en grupos, hablando en voz baja. Marilyn los observaba a través de la puerta entreabierta del anexo de la iglesia, donde tradicionalmente las novias esperaban el comienzo de la ceremonia. Dexter ya debería haber llegado, pero no aparecía por ninguna parte. El padrino, su primo Ethan, miraba nervioso el reloj. Marilyn encendió su teléfono. No había mensaje de su prometido. Cariño, quedan 10 minutos. Lorraine ajustó el velo de su hija por enésima vez. ¿Le llamamos? Ya lo he intentado. El teléfono sigue apagado. Marilyn sintió que el pánico le subía a la garganta. En ese momento, un ligero ruido resonó en la iglesia. Dexter había aparecido por fin. Incluso desde la distancia, se notaba que estaba pálido y agitado. Su smoking, impecablemente confeccionado, parecía ligeramente arrugado, como si se hubiera vestido con prisas. El sacerdote tomó asiento. Empezaron a sonar los primeros acordes de la marcha nupcial. Randall cogió a su hija bajo el brazo. ¿Lista? Marilyn respiró hondo y asintió. Las pesadas puertas se abrieron. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Una novia radiante con un vestido blanco como la nieve y un ramo de peonías en las manos.
Intentó mirar solo hacia adelante, hacia donde la esperaba Dexter. Pero algo en su postura, en la forma en que evitaba su mirada, hizo que se le apretara el corazón. Casi habían llegado al altar cuando las pesadas puertas de la iglesia se abrieron con estrépito. Una mujer alta y rubia con un vestido rojo brillante se plantó en el umbral. Su aparición pareció romper la solemnidad del momento. Los invitados empezaron a darse la vuelta. Se oyeron exclamaciones de sorpresa. «Siento llegar tarde», dijo la desconocida con una voz timbrada que a Marilyn le sonó vagamente familiar. No podía perderme este maravilloso momento. Avanzó por el pasillo, haciendo sonar sus tacones en el suelo de piedra. Dexter, que había permanecido inmóvil hasta ese momento, se estremeció y se puso aún más pálido. «¿Quién es esa mujer?», susurró Marilyn, pero no necesitaba respuesta. Ya se había dado cuenta. Era la misma voz que le había advertido por teléfono. La rubia se detuvo a unos pasos del altar. Ahora Marilyn podía verla mejor. Rasgos faciales perfectos, maquillaje profesional, joyas caras. El vestido rojo resaltaba su cincelada figura. «Me llamo Savannah Rochester», anunció, dirigiéndose no a la novia, sino a todos los reunidos. «Y creo que a los presentes les interesará saber algo sobre el novio». Randall dio un respingo, pero Marilyn lo contuvo. Necesitaba oír. Necesitaba comprender por qué la había perseguido durante toda la mañana una sensación de desastre inminente. Dexter por fin levantó la vista, pero no miraba a su prometida, sino a Savannah. Había miedo en su mirada y algo más. ¿Anhelo? ¿Remordimiento? ¿Deseo? «Savannah, por favor», le temblaba la voz. «No lo hagas». «¿No?» Ella se rió, pero no había alegría en esa risa. «¿Qué hay de la verdad, cariño? ¿No me enseñaste a decir siempre la verdad?» Un susurro preocupado recorrió la iglesia. Lorraine intentó coger la mano de su hija, pero Marilyn se apartó. Permaneció inmóvil, aferrando aún el ramo con los dedos blanqueados. «Es curioso», continuó Savannah, dándose golpecitos con el dedo en la barbilla. «Cuando un hombre te dice que su compromiso es un error, que no puede romperlo por motivos de trabajo, que solo te quiere a ti de verdad, al principio te lo crees, y luego descubres que, después de todo, la boda se va a celebrar». Marilyn sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Así que, durante todos esos meses en los que habían estado planeando la boda, eligiendo una casa, haciendo planes para el futuro, ¿todo ese tiempo había estado con otra? Savannah dio otro paso adelante. «Me pregunté durante mucho tiempo si debía venir, pero luego me decidí. Una novia debe saber con quién se casa. Debería saber los fines de semana que pasamos juntos, sus promesas, el anillo que me dio hace un mes». «Basta». La voz de Dexter sonó inesperadamente dura. «Tú misma sabías que no iba en serio, que solo era... ¿Solo qué?» Savannah entornó los ojos. «¿Solo diversión? ¿Solo una forma de amenizar el tiempo antes de casarte con esa... ¿verdad?» Marilyn finalmente soltó los dedos. El ramo cayó al suelo y los pétalos blancos se esparcieron por las piedras. Se hizo un silencio ensordecedor en la iglesia. Los tacones de Savannah tintinearon en el suelo de piedra mientras caminaba lentamente en círculo alrededor de la congelada Marilyn. Sus labios perfectamente pintados se curvaron en una sonrisa condescendiente. «Sabes, llevo mucho tiempo observándote, viéndote construir tu mundo perfecto con mi hombre». Savannah se detuvo justo delante de su prometida. «¿Pero te has preguntado alguna vez por qué se queda hasta tarde en el trabajo tan a menudo? ¿Por qué a veces tiene el teléfono apagado?» Los invitados de la iglesia se congelaron como si se hubieran convertido en estatuas. Solo susurros corrían entre las filas como el viento entre las copas de los árboles. «Mientras tú elegías las flores y hacías la lista de invitados, él estaba conmigo. ¿Y sabes qué es lo curioso?» Savannah pasó el dedo por el encaje de su velo. «Se reía de tu ingenuidad, de lo ciegamente que le crees». Dexter se sacudió como si recibiera un golpe. «Eso no es cierto. Marilyn, yo nunca...» «Cállate». Savannah le cortó en seco. «Deja de mentir. Dijiste que era demasiado fácil para ti, demasiado predecible, que su única virtud eran los contactos de su padre». Marilyn sintió que cada palabra le clavaba una aguja afilada en el corazón. Los recuerdos pasaron ante sus ojos. Su primer encuentro, su sonrisa, sus promesas, sus besos. ¿Era todo mentira? ¿Sabes dónde estábamos hace una semana?
Savannah sacó su teléfono. Tengo fotos. ¿Quieres ver a tu prometido pasando tiempo con otra mujer? ¿Cómo me besa junto a la piscina del mismo hotel donde planeabais pasar la luna de miel? Randall dio un paso adelante, con la cara poniéndose morada de ira. Pero Savannah se echó a reír. ¿Papá sale en mi defensa? ¡Qué tierno! Dígame, señor Tate, ¿de verdad pensaba que un hombre como Dexter podría estar seriamente interesado en su aburrida hija? No eres más que un tacaño. Lorraine comenzó, pero Savannah la interrumpió. ¿Barata? Soy modelo internacional, señora Tate, y su hija es una arquitecta de provincias que solo sabe dibujar casas. Se volvió de nuevo hacia Marilyn. Mírate en el espejo, querida. Ese vestido no te convierte en princesa. Sigues siendo el mismo ratón gris, solo que con un vestido blanco. Dexter finalmente salió de su aturdimiento. Basta, Savannah. No tienes derecho a... ¿No tienes derecho? Ella levantó sus cejas perfectamente depiladas. ¿Tenías derecho a prometerme matrimonio mientras planeabas una boda con ella? ¿Tenías derecho a decir que me amabas, que nos iríamos juntos después de que consiguieras una participación en el negocio de su padre? Un rugido indignado recorrió la iglesia. Algunos de los invitados empezaron a levantarse de sus asientos. ¿Sabes lo que dijo de ti en la cama? Savannah se inclinó hasta el mismo oído de Marilyn. Que allí eres tan sosa como en la vida, que tienes que imaginarme para... ¡Basta! La voz del sacerdote cortó el aire. Esta es la casa de Dios. Pero Savannah ya había alcanzado su objetivo. Marilyn se tambaleó hacia atrás, con la cara más blanca que un vestido de novia. Miró a Dexter, que permanecía con la cabeza gacha, incapaz de mirarla. Hice lo que tenía que hacer. Savannah agitó las manos pintorescamente. Ahora decide por ti misma. ¿Quieres ser el sustituto de un hombre que nunca te amó de verdad? ¿Quieres preguntarte cada día con quién está realmente? Aunque... Le lanzó a Marilyn una mirada desdeñosa. ¿Quizá estás dispuesta a hacer la vista gorda a todo por su dinero y su estatus? Después de todo, ¿qué más le queda a alguien como tú? Savannah se arregló su impecable melena y se dirigió a la salida, contoneando las caderas. En la puerta se dio la vuelta. Por cierto, ese collar que te regaló por tu compromiso, tengo exactamente el mismo, solo que lo llevo mejor. En el ensordecedor silencio que se hizo tras la marcha de Savannah, sonaron los pesados pasos de Randall Tate. Su rostro, que normalmente conservaba su ecuanimidad militar, se contorsionó de rabia. Sus años en los Marines le habían enseñado a contener sus emociones, pero ahora algo antiguo, primitivo, estaba rompiendo la armadura del autocontrol. Lorraine intentó sujetar a su marido por la manga. Randall, no, pero él se sacudió la mano como si fuera una molestia. Sus ojos estaban fijos en Dexter, que seguía de pie ante el altar, cambiando confusamente la mirada de su novia a su suegro. Señor Tate, ¿puedo explicarle? Comenzó Dexter dando un paso atrás. El primer golpe le pilló desprevenido. El puño de Randall se estrelló contra su mandíbula con tal fuerza que Dexter salió volando por el pasillo, derribando los candelabros. El tintineo del metal contra el suelo de piedra se fundió con los gritos sobresaltados de los invitados. «¡Papá, para!», gritó Marilyn, pero su voz quedó ahogada en el caos general. Randall, metódicamente, como le habían entrenado en los Marines, asestaba golpe tras golpe. Su cuerpo entrenado se movía con la precisión de un equipo SWAT. Un golpe en el plexo solar hizo que Dexter se doblara por la mitad. El siguiente, en la sien, le hizo caer al suelo. El sacerdote intentó intervenir, pero recibió un empujón accidental y salió volando hacia los bancos. El padrino de Dexter corrió en su ayuda, pero se encontró con una corta patada lateral en la mandíbula que lo tumbó junto a su amigo. La sangre de la nariz rota de Dexter goteaba sobre el mantel blanco del altar. Intentó cubrirse con los brazos, pero los años en el gimnasio no eran rival para el entrenamiento de combate del Marine. Randall lo agarró por los pectorales, lo levantó y lo estampó contra la pared junto al crucifijo. «¿Te atreves?», murmuró entre dientes apretados, «a humillar a mi hija?» Un nuevo golpe partió los labios de Dexter. Se oyó un crujido, probablemente una fractura de nariz. Algunos de los invitados intentaron apartar a Randall, pero fue como si se hubiera convertido en una máquina de represalias. Sus puños convirtieron metódicamente el rostro cetrino de Dexter en un amasijo sanguinolento. «Voy a matarte». No sonó como una amenaza, sino como una afirmación de hecho. Lorraine abrazó a su sollozante hija, tratando de alejarla de aquella pesadilla. Marilyn estaba histérica.
con el vestido blanco salpicado de la sangre de su prometido. Finalmente, 2 policías de servicio en el exterior de la iglesia se abrieron paso entre la multitud. Hicieron falta 4 hombres corpulentos para apartar a Randall del ya inconsciente Dexter. «¡Llamen a una ambulancia!», alguien gritó. «Randall Tate queda arrestado por lesiones corporales graves». El agente hizo sonar las esposas en las muñecas del ex marín. Randall no se resistió. Su rostro volvía a ser impenetrable. Solo la papada corría bajo su piel. Miró a su hija. «Lo siento, pequeña. No podía ser de otra manera». Dexter yacía inmóvil en un charco de su propia sangre. Llegaron los paramédicos y lo trasladaron con cuidado a una camilla. El diagnóstico preliminar parecía el resumen de un herido en combate. Conmoción cerebral, múltiples fracturas en los huesos faciales, posibles lesiones internas. Los policías se llevaron a Randall a un coche patrulla. Lorraine intentó calmar a su hija, pero Marilyn parecía entumecida. Vio cómo colocaban a su padre en el asiento trasero, cerraban la puerta de golpe y encendían las luces intermitentes. Los invitados abandonaban la iglesia conmocionados. Alguien grabó lo que estaba ocurriendo con su teléfono. Mañana saldrá en todas las noticias. El sacerdote se persigna y reza sobre el altar profanado. Manchas oscuras de sangre se desdibujaban sobre la alfombra blanca. Fragmentos de velas crujían bajo los pies. El ramo de la novia, pisoteado por la conmoción, yacía entre los fragmentos de una vidriera rota durante la pelea. Marilyn encontró por fin fuerzas para moverse. Se quitó lentamente el velo y el encaje arrugado cayó a sus pies. En ese momento, su mundo perfecto se derrumbó por completo. El novio resultó ser un traidor. El padre se convirtió en un criminal y ella misma, de novia feliz, pasó a ser partícipe de crónicas escandalosas. La sirena de la ambulancia se desvaneció en la distancia, llevando a Dexter al hospital. El coche de policía con Randall se dirigió en dirección contraria, hacia la comisaría, y Marilyn se quedó de pie en medio de la iglesia destrozada, mirando las huellas ensangrentadas de su boda fallida. El primer amanecer después de la boda fallida, Marilyn se encontró sentada en la ventana de su dormitorio. Había encerrado su vestido de novia, manchado con la sangre de Dexter, en un armario lejano. No se atrevía ni siquiera a mirarlo. Al otro lado de la ventana, los periodistas ya estaban reunidos, ansiosos por conocer los detalles del escándalo de la noche anterior. Lorraine corrió las cortinas alrededor de la casa y apagó el teléfono. Sus teléfonos móviles no paraban de sonar. Amigos, conocidos, periodistas. Al final, dejaron de contestar a los números desconocidos. A las 9 de la mañana llegaron los detectives. 2 hombres de riguroso traje se apostaron en el salón, con sus libretas listas para grabar cada palabra. Sus preguntas sonaban secas y profesionales, pero en sus ojos había una curiosidad mal disimulada. Marilyn respondía monótonamente, como si estuviera contando la historia de otra persona. Lorraine estaba sentada a su lado, agarrando con fuerza la mano de su hija. Cada pregunta sobre Dexter, cada mención de los sucesos de la iglesia hacían que Marilyn se estremeciera, pero aguantó. En el hospital, Dexter estaba fuertemente custodiado. La policía temía un segundo ataque. El diagnóstico era grave. Múltiples fracturas de huesos faciales, conmoción cerebral moderada, fisuras en 3 costillas. Los cirujanos plásticos tuvieron la difícil tarea de reconstruirle la cara. Randall permaneció en el centro de detención. Su abogado, un viejo amigo de la familia, Marcus Fisher, llegó a su casa después de conocer a su cliente por primera vez. «¿Cómo está?». Lorraine apenas podía contener las lágrimas. «Aguantando». Marcus negó con la cabeza. «Pero la situación es complicada. No niega sus actos y está dispuesto a asumir su responsabilidad». Marilyn escuchaba su conversación sentada en las escaleras. La culpa la carcomía por dentro y por fuera. Si se hubiera dado cuenta antes de los indicios de infidelidad, si hubiera hecho caso a su intuición, si no hubiera sido tan ingenua. Savannah llegó al hospital al tercer día. Su aspecto causó conmoción entre el personal. Una rubia alta con un traje caro, tacones de aguja y un maquillaje perfecto, parecía salida de la portada de una revista. Según las enfermeras, su visita fue breve y de negocios. Una hora después de que se fuera, los abogados de Dexter presentaron una denuncia formal por lesiones graves. Los investigadores recogieron metódicamente las declaraciones de los testigos. Estaban especialmente interesados en los últimos meses antes de la boda. Buscaban pruebas de las acciones deliberadas de Randall, tratando de establecer si conocía la relación de Dexter con Savannah
antes del incidente de la iglesia. Marilyn había intentado volver a trabajar en el estudio de arquitectura, pero las miradas oblicuas de sus compañeros y los cuchicheos a sus espaldas lo hacían imposible. Pidió una excedencia a sus expensas, pasando los días en su habitación. Por la noche no podía dormir. En cuanto cerraba los ojos, veía la sangre en la alfombra blanca de la iglesia, la cara de su padre contorsionada por la rabia, la sonrisa despectiva de Savannah. Dexter se recuperó con notable rapidez. Al cabo de una semana, empezó a dar su primer testimonio. Su versión de los hechos fue cuidadosamente calibrada por los abogados. Admitió su aventura con Savannah, pero insistió en que se trataba de un enamoramiento temporal al que pensaba poner fin después de la boda. Lorraine intentó proteger a su hija de la noticia, pero la información se filtró por todas partes. La historia recibió publicidad nacional. La prensa saboreó cada detalle del escándalo, convirtiendo una tragedia personal en espectáculo público. El 10º día después del incidente, Marcus trajo las primeras noticias alentadoras. Los investigadores se inclinaban por la versión de un estado de afectación. Esto no justificaba las acciones de Randall, pero podía mitigar el castigo. Aún quedaba mucha incertidumbre por delante, pero había un primer rayo de esperanza. El día del juicio estaba nublado. El juzgado del condado estaba ahogado en una niebla otoñal gris, y la multitud de periodistas y curiosos que había a la entrada parecía una bandada de cuervos hambrientos. Marilyn se aferró con fuerza a la mano de su madre mientras se abría paso entre el bosque de micrófonos y flashes de las cámaras. La sala olía a madera vieja y a humedad. Marilyn tomó asiento en primera fila, tratando de no mirar al banquillo en el que iba a comparecer su padre. Lorraine aferraba su pañuelo, arrugando la fina tela. Cuando hicieron entrar a Randall, Marilyn apenas contuvo las lágrimas. En las 2 semanas que había pasado en el centro de detención, su padre se había vuelto visiblemente demacrado, pero seguía erguido, con los hombros cuadrados de manera militar. Su mirada era tranquila y firme, la mirada de un hombre que estaba seguro de tener razón. Dexter estaba sentado en el asiento de la víctima, con la cara aún amoratada e hinchada. Savannah, con un estricto traje de negocios, estaba sentada a su lado, con la mano en el hombro. Sus abogados discutían algo en voz baja, cambiando papeles. El juez Henderson, un hombre mayor de mirada perspicaz, examinaba el expediente. Su reputación era intachable. Un hombre de leyes de la vieja escuela, incorruptible y justo. La sesión comenzó con la lectura del acta de acusación. La árida formulación jurídica convirtió aquel terrible día en la iglesia en una secuencia de delitos: causar lesiones corporales graves, causar daños a la salud de gravedad media, gamberrismo en un lugar público. Marcus Fisher construyó una defensa del estado de ánimo. Describió detalladamente la situación que condujo a la ruptura, la humillación pública de su hija, el comportamiento abusivo de Savannah, la confesión de meses de engaño, los antecedentes militares de Randall, su reputación intachable, los testimonios de colegas y vecinos, todo ello jugó a favor de la defensa. El fiscal abogó por una condena real. Señaló la gravedad de las heridas de Dexter, el carácter premeditado de las acciones, la necesidad de un castigo ejemplar para evitar el linchamiento. Cuando Randall tomó la palabra, se hizo el silencio en la sala. Se levantó, manteniendo aún el semblante serio. Señoría, me declaro culpable de lesionar al señor Holloway. Lamento haber sido incapaz de contener mi ira, pero no puedo ni quiero disculparme por defender el honor de mi hija. Todos los padres me entenderán. Sus palabras fueron sinceras, sin contrición ostentosa ni intentos de apaciguar al tribunal. El juez Henderson lo miró atentamente por encima de sus gafas, como si evaluara no solo las palabras, sino al hombre. Marilyn no pudo soportar que Dexter tomara la palabra. Su discurso de remordimiento, de debilidad momentánea, de profundo amor por ella, sonó falso. Salió al pasillo, donde fue inmediatamente alcanzada por los flashes de las cámaras. Lorraine se apresuró a seguir a su hija. 1 hora más tarde, el juez se retiró para tomar su decisión. La espera parecía interminable. Marilyn se sentó con los ojos cerrados, repitiendo mentalmente la oración que le había enseñado su abuela. Cuando el juez regresó, se oyó caer un alfiler en la sala. Henderson leyó la sentencia con voz uniforme y apasionada. 2 años de libertad condicional, trabajos forzados e indemnización por los gastos médicos de la víctima. Lorraine dejó escapar un suspiro de alivio. Randall asintió levemente. Estaba preparado para cualquier decisión.
Marcus se permitió una leve sonrisa. Dexter y su equipo parecían descontentos con el veredicto, pero se abstuvieron de hacer comentarios. Savannah resopló desafiante y, haciendo sonar sus tacones, se dirigió a la salida. Una vez cumplidas las formalidades, la familia Tate se reunió por fin. Randall abrazó con fuerza a su mujer y a su hija, y por primera vez, Marilyn vio lágrimas en sus ojos. «Siento haberte defraudado, pequeña», susurró. «Nunca me has defraudado, papá». Marilyn acurrucó la cara en su hombro como había hecho de niña. «Nunca». Salieron del juzgado por una salida lateral, evitando a los periodistas. Por fin, había dejado de llover y los primeros rayos de sol se abrían paso entre las nubes. Aún quedaban muchas pruebas por delante, los antecedentes penales de su padre, la opinión pública, sus propios traumas, pero ahora mismo, en ese momento, estaban juntos, y eso era lo que importaba. El otoño tiñó la ciudad de tonos cobrizos cuando Marilyn regresó a su despacho por primera vez desde el juicio. Una fina capa de polvo cubría su escritorio. Sus colegas lo habían evitado diligentemente todas estas semanas, como si fuera la escena de un crimen. Pasó el dedo por encima de la mesa limpiando el polvo. Los proyectos inacabados esperaban en carpetas, el cursor parpadeando en la pantalla del ordenador. La vida exigía una vuelta a la rutina, aunque la noción misma de giro parecía ahora vaga e indefinida. El primer día de trabajo fue todo un reto. Los compañeros intentaron comportarse como de costumbre, pero su ingenua naturalidad no hizo más que acentuar lo incómodo de la situación. Marilyn se sumergió en su trabajo, encontrando consuelo en las líneas claras de los dibujos y los cálculos precisos. Los edificios no traicionan, mienten ni engañan. Solo siguen las leyes de la física y la geometría. Por las tardes empezó a correr. Al principio solo para cansarse lo suficiente como para dormirse sin somníferos. Luego se convirtió en un hábito, una hora de carrera rápida por el parque, sin pensar en nada más que en el ritmo de la respiración y el ruido de las zapatillas sobre el asfalto. Lorraine apoyaba todos los intentos de su hija por volver a la normalidad. Llevaba almuerzos a la oficina, la hacía comer cuando Marilyn se olvidaba de comer. Los fines de semana iban juntas de compras, no de compras, solo para estar entre la gente. Randall buscaba trabajo, con antecedentes penales, aunque suspendidos. Su anterior carrera en seguridad había terminado, pero sus antiguos contactos en el cuerpo de Marines le habían ayudado y le habían contratado como instructor en un club de tiro privado. Le pagaban menos que antes, pero era mejor que nada. Marilyn vendió el anillo que le regaló Dexter. Donó el dinero a un fondo de ayuda a mujeres afectadas por la violencia doméstica. Era su primer paso hacia la curación, convertir un símbolo de mentiras en algo útil. Había nuevos rituales en su vida. Por la mañana, correr. Por la tarde, trabajo. Por la noche, largas conversaciones con sus padres tomando una taza de té. Aprendía de nuevo a disfrutar de las pequeñas cosas. El cálido sol del otoño, el olor a pan recién horneado, la sonrisa ocasional de un transeúnte. Una vez, tuvo fuerzas para desarmar la caja de fotos de su vida con Dexter. Lorraine había sugerido tirarlas todas, pero Marilyn quería ver si alguna era real. Ahora, al mirar las caras sonrientes de las fotos, veía cosas en las que no se había fijado antes. La tensión en su postura, la falta de sinceridad en sus ojos, los gestos mecánicos de afecto. El terapeuta al que su madre había insistido en que acudiera, le habló de las etapas de la aceptación de la pérdida. Marilyn escuchó, asintió, pero sabía que ninguna bella teoría describiría el caos que sentía en su interior. No había perdido el amor, sino la fe en la posibilidad misma de amar. Viejos amigos intentaron apoyarla, organizando encuentros, presentándole a chicos buenos. Marilyn se negó educadamente. Pensar en una nueva relación le daba náuseas. No estaba preparada para volver a confiar, para volver a creer en las palabras y promesas de alguien. El trabajo se convirtió en su salvación. Se encargó de un complejo proyecto de renovación de un barrio histórico, una tarea que requería una concentración total y no dejaba lugar a pensamientos amargos. Sus superiores apreciaron su dedicación y pronto la ascendieron. Poco a poco, la ciudad dejó de cuchichear a sus espaldas. Olvidado el escándalo, aparecieron nuevas sensaciones. Marilyn aprendió a recorrer rutas conocidas, sin inmutarse ante los recuerdos. Incluso era capaz de pasar por delante de aquella iglesia, aunque su corazón seguía apretándose al ver los familiares escalones.
Las cenas familiares se habían convertido en el ancla que la sujetaba a la realidad. Randall hablaba de sus nuevos alumnos. Lorraine compartía las noticias del pueblo, y poco a poco, la casa volvía a llenarse de risas. No hablaban de Dexter, ni de Savannah, ni del juicio. El pasado estaba en el pasado. Una noche, sentada en su habitación, Marilyn se sorprendió tarareando una melodía. Fue tan inesperado que se detuvo a medias. ¿Cuándo había cantado por última vez? ¿Antes de la boda? ¿Antes del compromiso? El pequeño momento de alegría involuntaria le pareció una buena señal. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Día a día, paso a paso, descubriendo fuerzas que no sabía que tenía, y aunque su corazón seguía cubierto de cicatrices, sabía que un día esas cicatrices serían un recordatorio no del dolor, sino de lo que había sido capaz de soportar. Una tarde de otoño, Savannah encontró a Marilyn en la entrada del estudio de arquitectura. Tenía un aspecto diferente, sin su habitual maquillaje perfecto, con ropa sencilla, nada que ver con aquella belleza femme fatale de la iglesia. ¿Puedo hablar con usted? Su voz sonaba desacostumbradamente tranquila. Marilyn quiso negarse, pasar de largo, pero algo en el rostro demacrado de Savannah la detuvo. Se acomodaron en un pequeño café al otro lado de la calle. Savannah hizo girar una taza de café frío entre sus manos, evitando mirar a su compañera a los ojos. «Tengo que decirte la verdad», dijo finalmente. «Toda la verdad». La historia resultó ser trillada y amarga. Dexter había llegado a la vida de Savannah hacía un año, cuando su carrera de modelo se había ido al garete. La cortejó maravillosamente, le hizo regalos caros, prometió ayudarla con los contratos. Poco a poco, ella se enamoró, sincera y desesperadamente, como solo pueden enamorarse las personas rotas. Dijo que tu compromiso era un error, que lo rompería cuando arreglara las cosas con tu padre, dijo Savannah despacio, como si cada palabra le doliera. Yo quería creer. La noticia de la próxima boda fue un duro golpe para ella. Había intentado hablar con Dexter, pero él evitaba las reuniones, no contestaba al teléfono. La rabia y el resentimiento nublaron su mente. Quería hacerte daño. Savannah levantó los ojos llenos de lágrimas. Humillarte, pisotearte, hacerte sentir lo que yo sentía. Pero cuando vi a tu padre defendiéndote, me di cuenta de lo que había hecho. Después del juicio, Dexter perdió rápidamente el interés en ella. Lo único que le interesaba era el dinero, el seguro, la indemnización, la posibilidad de una demanda civil. Cuando Savannah habló de sus promesas, él se rió en su cara. ¿De verdad creías que lo dejaría todo por ti? Eras un juguete conveniente, nada más. Aquellas palabras la tranquilizaron. Se vio a sí misma desde fuera. Una mujer que se había dejado utilizar para destruir la vida de otra persona. La vergüenza y el remordimiento la atormentaban y no la dejaban dormir. No voy a disculparme. Savannah sacó un sobre del bolso. Aquí están todas las pruebas de sus maquinaciones, correspondencia, extractos bancarios. Planeaba utilizar las conexiones de tu padre para sus estafas. Puedes dárselo a tu abogado. Marilyn se quedó mirando el sobre, sintiéndose extrañamente desolada. ¿Venganza? ¿Justicia? Ahora todo parecía tan insignificante. ¿Sabes? Rompió por fin el silencio. Te estoy agradecida. Savannah levantó las cejas, sorprendida. Si no fuera por ti, me habría casado con él. Habría pasado años con un hombre que nunca me amó. Me salvaste del peor error de mi vida. Se separaron en la entrada del café. Savannah parecía envejecida y muy cansada. Me voy de la ciudad, se despidió. Empezar de nuevo. Marilyn la siguió con la mirada hasta que la alta figura se disolvió en la penumbra. Tiró el sobre de pruebas a la papelera más cercana sin abrirlo. El pasado debía quedarse en el pasado. Dexter apareció en el despacho de Marilyn sin anunciarse, llevando un ramo de sus peonías favoritas. Las cicatrices de su cara estaban casi curadas, solo una sutil asimetría le recordaba aquel día en la iglesia. Iba impecable con un traje caro, como si hubiera venido a una reunión de negocios. Marilyn lo vio a través de la ventana panorámica de su despacho. Su primer impulso fue esconderse, cerrar la puerta, fingir que no estaba allí. Pero se obligó a no moverse. No volvería a huir. Dexter entró en el despacho con su habitual sonrisa arrogante. Colocó el ramo sobre el escritorio como si tuviera derecho a hacerlo. Su colonia, que antes parecía tan seductora, ahora solo le producía náuseas. «Estás preciosa», empezó él, sentándose en la silla de visitas sin haber sido invitado. «Te he echado de menos». Marilyn siguió trabajando en el dibujo, ignorando su presencia.
Ya no llevaba anillo en el dedo, y eso pareció dolerle más. Mira, se lanzó hacia adelante. Lo que pasó fue un error. Me confundí. Dejé que un momento de debilidad arruinara nuestra felicidad, pero nunca dejé de quererte. Su voz sonaba sincera, la misma voz en la que ella había creído incondicionalmente. Ahora cada palabra parecía una nota falsa en una melodía aprendida. Savannah era un capricho sin valor. Iba a romper con ella justo después de la boda. Podemos empezar de nuevo, olvidar esta pesadilla como un mal sueño. Marilyn levantó por fin la vista. Dexter estaba sonriendo. La misma sonrisa que una vez había hecho que su corazón se derritiera. Ahora veía lo mecánica que era esa sonrisa, ensayada frente a un espejo. ¿Recuerdas la casa junto al océano? Continuó. ¿La que soñabas? He mirado una parecida, en otro estado donde nadie conoce nuestra historia. Podemos empezar de nuevo. Sacó una caja de terciopelo del bolsillo. Dentro brillaba un anillo nuevo, más caro que el anterior. Cásate conmigo, otra vez. Demostraré que soy digno de tu confianza. Marilyn miró el anillo, su rostro seguro, el ramo de peonías. Estaba vacía por dentro. Ni rabia, ni resentimiento, solo cansancio. Sabes, habló por fin. Debería darte las gracias. Dexter parpadeó sorprendido. Me enseñaste una lección importante. Me enseñaste que el amor puede ser falso, que las palabras bonitas pueden mentir, que no se puede confiar en las sonrisas y las promesas. Fue una lección cara, pero útil. Se levantó y guardó los planos en una carpeta. La jornada laboral llegaba a su fin y no iba a perder ni un minuto de su tiempo personal con él. Fuera de mi despacho, Dexter. Y si vuelves a aparecer por aquí, llamaré a la policía. Su rostro cambió. La máscara de encantador prometido arrepentido se desvaneció, revelando ira e irritación. Te vas a arrepentir de esto. Apretó los dientes. ¿Crees que alguien te querría después de todo esto? Serás para siempre la chica a la que dejaron en el altar. Marilyn recogió tranquilamente sus cosas y se dirigió a la puerta. A la salida se dio la vuelta. Prefiero que me dejen en el altar a vivir mi vida con un mentiroso. No miró atrás mientras abandonaba el edificio. El ramo de peonías permaneció sobre la mesa, un recuerdo desvanecido de algo que ya no tenía poder sobre ella. El nuevo proyecto de reurbanización del distrito histórico había cautivado por completo a Marilyn. Los antiguos edificios del siglo XIX requerían un planteamiento especial. Había que conservar su autenticidad y adaptarlos al mismo tiempo a las necesidades modernas. Pasó horas en los archivos municipales, estudiando los planos originales, la historia de cada casa y las biografías de los arquitectos. El trabajo le dio lo que le había faltado en los últimos meses, una sensación de control sobre su propia vida. Aquí cada decisión dependía solo de ella. Cada línea del plano tenía su lugar y su propósito. Nada de caos de emociones, solo pura lógica y precisión matemática. Por las tardes, solía quedarse hasta tarde en la oficina, inclinada sobre modelos tridimensionales. La luz de la lámpara del escritorio creaba un círculo acogedor que la aislaba del mundo exterior. En esos momentos se sentía como una demiurgo, creando una nueva realidad a partir de líneas y números. Sus superiores se dieron cuenta de su pasión. Tras una exitosa presentación del proyecto al ayuntamiento, fue convocada por el director de la oficina, el canoso George Parker, que llevaba más de 40 años trabajando en arquitectura. Rara vez elogiaba a su personal, pero ahora estaba claramente satisfecho. El ascenso fue una sorpresa. El puesto de arquitecta principal no solo significaba un aumento de sueldo, sino también la oportunidad de elegir sus propios proyectos. Marilyn consiguió su propio despacho con vistas a la ciudad y un pequeño equipo de jóvenes profesionales. Al principio se sintió como una impostora. Parecía que los compañeros cuchicheaban a sus espaldas, no por su pasado, sino por el rápido crecimiento de su carrera. Pero poco a poco fue ganando confianza. Sus ideas resonaban entre los clientes, sus proyectos se realizaban a tiempo, y los jóvenes arquitectos de su equipo la admiraban con respeto. Un día, revisando viejos archivos, encontró los bocetos de la casa frente al mar que ella y Dexter habían soñado. Extrañamente, el recuerdo no le causó ningún dolor. Miró detenidamente los bocetos y empezó a hacer cambios. La casa estaba cambiando. Cada vez era más abierta, más libre, más luminosa. Ya era su casa, solo su sueño. Inspirada por esta idea, empezó a trabajar en su propio proyecto.
una serie de viviendas ecológicas asequibles para familias jóvenes. Su experiencia personal de pérdida y regeneración se reflejó en la arquitectura. Cada casa debía ser no solo una vivienda, sino un lugar de fortaleza, un espacio protegido para nuevos comienzos. El proyecto atrajo la atención de un importante promotor inmobiliario. En la presentación, Marilyn no habló de especificaciones técnicas ni de beneficios, sino de personas, de quienes empiezan de nuevo su vida, de quienes necesitan apoyo y protección. Su pasión resultó contagiosa. El contrato se firmó el mismo día. El éxito le dio nuevos bríos. Se matriculó en un curso de diseño moderno y empezó a estudiar construcción ecológica. Cada nueva habilidad, cada nuevo conocimiento la hacía más fuerte, más segura de sí misma. Poco a poco, el trabajo dejó de ser solo una forma de olvidar. Se convirtió en una verdadera vocación. Marilyn se dio cuenta de que podía cambiar el mundo, aunque no todo a la vez, sino un edificio cada vez, una historia humana cada vez. Ahora pasaba a menudo los fines de semana en las obras, viendo cómo tomaban forma sus proyectos. El olor a madera fresca, el sonido de la maquinaria, las sonrisas orgullosas de los constructores. Todo ello daba un nuevo sentido a su vida. En los círculos profesionales, su nombre se asoció no con una boda escandalosa, sino con proyectos innovadores y responsabilidad social. La invitan a dar conferencias y la invitan a formar parte del jurado de concursos de arquitectura. A finales de año se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, era verdaderamente feliz. No esa euforia ilusoria del enamoramiento, sino la profunda satisfacción de haber encontrado su lugar en la vida. No solo estaba construyendo edificios, estaba construyendo su futuro, y los cimientos eran más fuertes de lo que hubiera podido imaginar. El club de rifle nido de águila estaba situado a las afueras de la ciudad, rodeado de altos pinos. Randall llegó allí a las 7 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol apenas empezaban a abrirse paso entre los árboles. A esa temprana hora, lo único que rompía el silencio era el canto de los pájaros y el susurro del viento. Al principio, su trabajo como instructor le había parecido algo temporal, una medida forzada tras su despido. Pero poco a poco empezó a notar cómo cambiaba su actitud ante sus nuevas obligaciones. No había política de oficina, ni intrigas corporativas, ni informes interminables. Solo artesanía pura, la transferencia de experiencia, la oportunidad de enseñar a otros lo que uno mismo puede hacer. Sus primeros alumnos eran novatos, hombres que nunca antes habían empuñado un arma. Randall recordaba su primer día en los Marines, la inquietud y la incertidumbre que siente todo novato. No solo les enseñó técnicas de tiro, sino también disciplina, concentración y respeto por las armas. Entre sus alumnos había gente diferente, hombres de negocios que querían aprender defensa personal, deportistas aficionados que se preparaban para competiciones, jóvenes que soñaban con servir en la policía o el ejército. Cada uno requería un enfoque especial. Algunos necesitaban ser estrictos, otros necesitaban ánimos, y otros simplemente necesitaban tiempo para acostumbrarse. Le complacía especialmente el éxito de la joven Emily Chase, una chica de 15 años que soñaba con una carrera en los deportes de tiro. Al principio, sus padres dudaron en confiar su entrenamiento a un hombre con antecedentes penales. Pero la perseverancia de Emily y la profesionalidad de Randall dieron resultado. 3 meses más tarde obtuvo el segundo puesto en la competición estatal junior. El propietario del club, James Hawthorne, ex-marine, apreciaba a su nuevo instructor. Él mismo había pasado por la guerra y conocía el valor de la experiencia real. Cuando algunos miembros del club expresaron su preocupación por los antecedentes penales de Randall, James se mantuvo firme en su defensa. Este hombre estaba defendiendo el honor de su hija, dijo a la Asamblea General. Y si alguien aquí piensa que eso es un delito, no tiene sitio en nuestro club. Poco a poco, otros propietarios de clubes de tiro empezaron a pedir consejo a Randall. Su metodología de entrenamiento, que combinaba la disciplina militar con un enfoque personalizado, atrajo la atención de los profesionales. Desarrolló un programa especial para tiradores novatos, que más tarde adoptaron varios clubes de estados vecinos. Estaba especialmente orgulloso de un grupo de adolescentes problemáticos que le fueron remitidos en el marco de un programa de rehabilitación social. Estos chicos, que ya tenían problemas con la ley, encontraron en el tiro no solo un pasatiempo, sino también una forma de aprender a controlar sus emociones. Randall se veía a sí mismo en ellos cuando era joven.
igual de descarado y descontrolado, hasta que el ejército le enseñó disciplina. A finales de año, sus grupos eran los más solicitados del club. Los alumnos valoraban no solo sus conocimientos profesionales, sino también su experiencia vital. Muchos se quedaban después de clase para escuchar sus historias sobre el servicio en los Marines, para pedirle consejo, simplemente para hablar. Una tarde, mientras cerraba el campo de tiro después de clase, Randall se sorprendió a sí mismo pensando que, por primera vez, en mucho tiempo, sentía verdadera satisfacción por su trabajo. Aquí, entre el olor de la pólvora y la grasa de las armas, rodeado de gente que le respetaba no por su cargo o rango, sino por sus verdaderos méritos y habilidades, volvía a sentirse él mismo. Lorraine notó el cambio. Su marido estaba más tranquilo, más seguro de sí mismo. No quedaba ni rastro de su amargura y decepción anteriores. Ahora hablaba con pasión del éxito de sus alumnos, hacía planes para ampliar el programa de formación, pensaba en abrir su propia escuela de tiro. «Sabes», le dijo una vez a su mujer, «a veces los retos más difíciles nos llevan a donde tenemos que estar». Randall lo entendía. Lo ocurrido en la iglesia sería para siempre un punto negro en su biografía, pero ahora sabía que no era el final del camino, sino el comienzo de un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo en el que no solo podría existir, sino ser realmente útil, transmitir su experiencia y marcar la diferencia en la vida de los demás. Las tardes de invierno en casa de los Tate estaban llenas de nuevas tradiciones. Después de cenar, se reunían en el salón. Lorraine con su labor de punto, Randall con su tablero de ajedrez y Marilyn con su cuaderno de dibujo. «Sabes, cariño». Lorraine dejó a un lado las agujas y miró a su hija. «Últimamente estás diferente». «¿Qué quieres decir?» Marilyn levantó la vista del dibujo. «Más viva, o algo así. Como si te hubieras despertado tras un largo sueño». Randall tarareó, moviendo a la reina. «Todo es trabajo. Nuestra chica ha encontrado su vocación». «No solo trabajo», sonrió Marilyn, recordando el encuentro de hoy con Ethan en la obra. Su entusiasta charla sobre nuevas técnicas de cimentación se había alargado inesperadamente hasta la hora de comer. «¿Me lo contarás?» Lorraine trató de ocultar su curiosidad, pero su corazón de madre ya intuía algo. «Todavía no hay nada que contar, solo estamos trabajando juntos». «¿Y por eso compruebas tu teléfono todas las noches?», se burló papá. Marilyn le tiró una almohada. «Papá, ¿qué? ¿Tengo derecho a interesarme? Por cierto, he estado haciendo averiguaciones». «Randall», exclamó Lorraine indignada. «Lo prometiste». «Lo único que hice fue hablar con James. Resulta que este Ethan tuyo se está dedicando al tiro. Está dando muy buenos resultados». Marilyn puso los ojos en blanco. «No me digas que vas a invitarle al club». «Ya lo he hecho. Vendrá a entrenar este fin de semana». Les interrumpió el timbre de la puerta. Un mensajero estaba en el umbral con una enorme caja de planos. Había que revisar un pedido urgente. «Ayudaré». Randall recogió la caja. «Pero que no sea hasta mañana, como la última vez». Se instalaron en la cocina. Marilyn colocó los planos. Su padre preparó café, su madre sacó galletas. Tardes como aquella eran su nueva norma. Lorraine tomó asiento junto a su hija. «Estoy muy orgullosa de ti. No te has derrumbado, no te has amargado. Te has hecho más fuerte». «Tuve buenos profesores». Marilyn apretó la mano de su madre. «Nunca me presionaron, nunca me metieron prisa. Simplemente estabas ahí para mí». Hablando de presión, Randall dejó las tazas de café. «¿Este tipo Ethan realmente te gusta?», Marilyn se preguntó. Ethan era diferente, tranquilo, con los pies en la tierra, sin ostentaciones. Su interés por ella se manifestaba en los pequeños detalles. Una taza de su café favorito sobre la mesa, antes de una reunión importante. Revistas técnicas con marcadores de artículos que ella podía utilizar. Una mirada atenta cuando hablaba apasionadamente de un nuevo proyecto. «Sí», respondió finalmente. «Pero no tengo prisa, solo quiero conocerlo mejor». «Cierto», asintió su padre. «El tiempo arreglará las cosas. Y aquí está tu teléfono». Lorraine le tendió el móvil a su hija. «Creo que hay un mensaje». En la pantalla brillaba una notificación de Ethan. «Presentación mañana a las 9. No olvides tu lápiz de la suerte. Y sí, llevaré café». Marilyn sonrió, sintiendo una cálida sensación en el alma. Tal vez estaba realmente preparada para algo nuevo. No una vorágine de pasión,
sino una sensación de calma y confianza. Una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Intenta llegar a tu primer entrenamiento antes que él, refunfuñó Randall, pero había un brillo alegre en sus ojos. Papá, ni siquiera es una cita. Claro que lo es. Lorraine le guiñó un ojo a su marido. Solo una reunión de negocios en el campo de tiro. Las risas llenaron la cocina. Fuera de la ventana, la nieve caía, cubriendo el mundo con un manto blanco. En momentos como este, Marilyn se sentía especialmente fuerte. Pasara lo que pasara, su familia siempre sería su fortaleza, y su corazón. Su corazón parecía estar aprendiendo a creer de nuevo en el amor. El parque primaveral estaba empapado de cerezos en flor. Marilyn estaba sentada en un banco, con la cara al cálido sol, esperando a Ethan. En los últimos 6 meses, este lugar se había convertido en su favorito. Solían pasear por aquí después del trabajo, hablando de proyectos, compartiendo historias de vida, conociéndose mutuamente. Ethan apareció con 2 vasos de café y croissants, recién salidos de una panadería francesa. Su traje de faena estaba ligeramente arrugado tras un largo día en la obra, pero sus ojos brillaban con esa calidez especial que ella había aprendido a notar. Siento llegar tarde. Se sentó a su lado y le tendió el café. Hubo un problema con un envío de materiales. Lo sé, sonrió Marilyn. El capataz ya me ha enviado un informe. Claro que lo ha hecho, es el arquitecto jefe. Su relación avanzaba lentamente, como un buen proyecto. Cada etapa llevaba su tiempo, sin grandes confesiones ni movimientos alocados. Ethan comprendía su cautela y nunca precipitaba las cosas. Primero fueron largas conversaciones en la obra. Luego, almuerzos conjuntos en un pequeño café cerca de la oficina. Una vez la invitó a una exposición de arquitectura moderna y hablaron hasta que cerró el museo. En otra ocasión vino a animarle en una competición de tiro en la que quedó segundo bajo la estricta dirección de Randall. ¿Recuerdas nuestra primera conversación de verdad? Ethan dio un mordisco a su croissant. Te apasionaba tanto el concepto de vivienda social. Y fuiste el único que hizo preguntas realmente inteligentes en lugar de asentir por educación. ¿Por qué era importante para ti? Reflexionó. Sabes, en ese momento pensé, he aquí un hombre que realmente ama lo que hace. Marilyn sintió que el color le inundaba las mejillas. Ethan tenía la particularidad de decir cosas sencillas que hacían que se le encendiera el corazón. Y yo pensé, por fin, un ingeniero que no intenta simplificar un proyecto para ahorrar dinero. Se rieron. Existía entre ellos ese raro entendimiento en el que no era necesario fingir ni representar papeles. Marilyn podía ser ella misma, con todos sus miedos, sus dudas, sus heridas sin cicatrizar. Ethan la aceptaba tal como era. Tengo algo para ti. Sacó una carpeta de su maletín. ¿Recuerdas el boceto de la casa que me enseñaste? Esbocé algunas soluciones técnicas. Marilyn abrió la carpeta. El diseño de su casa ecológica incluía planos de ingeniería detallados. Ethan no solo había captado su idea, sino que la había hecho factible. Tartamudeó, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Solo son bocetos. Le cubrió suavemente la mano con la suya. Pero si quieres, podemos convertirlos en algo real, juntos. No había presión ni significado oculto en esa palabra. Tao. Solo una oferta para compartir un sueño, un trabajo, tal vez una vida. Y por primera vez en mucho tiempo, Marilyn se dio cuenta de que realmente quería eso. Juntos suena bien. Entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo la familiar aspereza de los callos del lápiz. Los pétalos de cereza se arremolinaron en el parque, posándose sobre sus cabellos y sus borradores. Tenían mucho trabajo por delante, muchas conversaciones, muchas tardes juntos. Pero no había prisa, tenían tiempo para conocerse, para hacer planes y creer en el futuro. Por cierto, sonrió Ethan, tu padre me ha invitado a una cena familiar el domingo. ¡Dios mío! Marilyn puso los ojos en blanco. No me digas que va a volver a preguntarte por tu técnica de tiro. En realidad, los ojos de Ethan bailaron con destellos divertidos. Esta vez quiere hablar de mis intenciones para con su hija. Marilyn rió, sintiendo que la felicidad se derramaba en su pecho en una cálida ola. Tal vez la vida realmente da segundas oportunidades, y a veces esa oportunidad resulta ser incluso mejor de lo que uno podría haber soñado. Al cabo de 6 meses de relación, empezaron a pasar casi todo el tiempo juntos. Ethan trasladó algunas de sus cosas al piso de ella.
Primero un par de camisas y un cepillo de dientes, luego su cafetera favorita y su ordenador portátil. Una noche, Marilyn encontró una caja en el porche de su casa. Dentro había un gatito pelirrojo con una estrella blanca en la frente y una nota. Este pequeño ingeniero necesita un hogar. Es un poco torpe, pero se esfuerza, como yo. Y el gatito se llamaba Arquímedes. Efectivamente, resultó ser torpe. Tiraba constantemente los lápices de la mesa y estropeaba los dibujos. Pero fue su aparición lo que finalmente convirtió su relación en algo hogareño, acogedor, real. Ethan no le propuso matrimonio con el clásico anillo de champán. En su lugar trajo una carpeta con el diseño de la casa ecológica de sus sueños. En la última página había un plano, nuestro dormitorio, el despacho de Marilyn, el taller de Ethan, el cuarto de los niños, cuando estemos listos. Y al pie había una nota sencilla. ¿Construimos juntos? Él sacó el anillo después de que ella aceptara. Sencillo, elegante, con un dibujo de líneas entrelazadas que recordaba a un plano arquitectónico. Una semana antes de la boda, Marilyn se despertó sudando frío. Arquímedes saltó inmediatamente de la almohada y maulló ansioso, frotando su cara roja contra la mejilla de ella. Ethan dormía profundamente a su lado. La pesadilla era tan real. Volvía a estar de pie en aquella iglesia, volvía a ver la sonrisa despectiva de Savannah, volvía a sentir que su mundo se desmoronaba. Intentando no despertar a Ethan, Marilyn salió de la cama y se dirigió a la cocina. Arquímedes, que se enredaba bajo sus pies, la siguió, como si percibiera su estado. Echó mecánicamente la comida en el cuenco del gato y encendió la tetera. Le temblaban las manos. «Hola». La voz tranquila de Ethan llegó desde detrás de ella. Se echó un plaid sobre los hombros y la abrazó por detrás. ¿Otra vez ese sueño? Ella asintió, incapaz de pronunciar palabra. «Vamos al parque», sugirió. «Veremos el amanecer. Hablaremos». Su lugar en el parque, un banco bajo un viejo cerezo, fue recibido con el silencio previo al amanecer. Marilyn estaba envuelta en su jersey, que se había puesto con las prisas. Ethan la dejó en el banco y apareció 5 minutos después con 2 tazas de café y una bolsa de su panadería favorita. «Cuéntamelo». Se sentó a su lado, pasándole el brazo por los hombros, y Marilyn por fin dejó salir sus miedos. Habló de pesadillas, de ataques de pánico, de cómo cada vez que se probaba el vestido de novia sentía un miedo asfixiante, de cómo temía volver a estar en el altar, volver a confiar, volver a ser traicionada. Ethan la escuchó en silencio, acariciándole el hombro. Cuando terminó, sacó un cuaderno raído del bolsillo de la chaqueta, el mismo en el que habían esbozado el plano de su futuro hogar. «¿Recuerdas nuestro primer proyecto juntos? ¿Cómo te entró el pánico antes de la presentación?» Marilyn asintió, recordando aquel día. Estaba segura de que iba a fracasar, de que los clientes destrozarían el proyecto. «¿Qué hicimos entonces?» «Hicimos un plan alternativo», sonrió débilmente, recordando cómo habían pasado toda la noche sentados en el despacho repasando todos los escenarios posibles, mientras Arquímedes, que entonces no era más que un gatito, trasteaba con los planos. «Exacto», Ethan abrió su cuaderno. «Hagámoslo otra vez. ¿Qué tipo de boda quieres? Ni tu madre, ni la sociedad. Tú. Sé sincero». Pasaron las 2 horas siguientes diseñando un nuevo plan. Nada de iglesia, solo un espacio abierto en su parque favorito, bajo ese mismo cerezo. Nada de ceremonias fastuosas, solo las personas más cercanas. Nada de vestidos blancos. Marilyn había elegido un azul suave, el color del cielo primaveral. ¿Y las invitaciones? ¿El restaurante? ¿Todos los preparativos? Al diablo con todo eso. Ethan tachó la página con el plan original. «Llamaremos a todos esta noche. Se lo explicaremos. Cualquiera que nos quiera lo entenderá». Se quedó callado un momento, dibujando un gato sospechosamente parecido a Arquímedes en los márgenes de su cuaderno. «¿Y sabes qué?» Ethan se volvió hacia ella. «Si en el último momento, incluso de pie bajo ese cerezo, sientes que no estás preparada, simplemente pospondremos la ceremonia. Sin dramas, sin rencores, sin explicaciones. Iremos a casa, pediremos pizza, veremos estúpidas películas de Arquímedes. Porque te quiero a ti, no a la idea de una boda». Una semana más tarde, de pie bajo un cerezo en flor rodeada únicamente de las personas más cercanas a ella, Marilyn no sintió miedo sino una tranquila confianza.
Ethan la cogió de la mano con tanta fuerza como aquella mañana. Randall, poco acostumbrado a llevar un traje estricto, se enjugó furtivamente los ojos. Lorraine resplandecía de felicidad. Incluso Arquímedes, a quien después de todo habían traído con ellos, estaba sentado en un cojín especial con un lazo azul atado al cuello. Sus votos fueron sencillos y sinceros, sin frases pomposas ni promesas de pasión eterna, solo un sincero: estaré a tu lado, en la alegría y en la tristeza, en los éxitos y en los fracasos, los superaremos juntos. Y sí, prometo comprar siempre comida de primera para Arquímedes. La última frase provocó las risas de los invitados y un maullido de aprobación del gato. Se organizó un pequeño buffet en el mismo parque. Mientras los invitados se mezclaban, degustando aperitivos de su cocina favorita, Ethan se llevó a Marilyn aparte. «Sabes, tengo otro plan alternativo», susurró. «¿Cuál?». Marilyn sonrió, arreglándole un mechón despeinado. «Enamorarme de ti cada día. Encontrar nuevas razones para amarte. En la forma en que frunces el ceño sobre tus planos. En la forma en que hablas con Arquímedes cuando crees que nadie puede oírte. En la forma en que sonríes por las mañanas, por si de repente se te olvida lo mucho que te quiero». Y en ese momento, Marilyn se dio cuenta de que a veces hay que pasar por el dolor y la traición para encontrar el amor verdadero. Un amor que no te ciega, sino que ilumina el camino. Un amor que no exige sacrificios, sino que te da fuerzas para crecer. Un amor que te acepta entero, con todos tus miedos y cicatrices, con tu taciturnidad matutina, con tu costumbre de trabajar hasta tarde, con el gato pelirrojo que se cree el dueño de la casa. Por la noche volvieron a casa, a su acogedor piso, donde olía a café y a dibujos frescos, donde Arquímedes corrió inmediatamente a comprobar sus cuencos, donde el primer proyecto conjunto colgaba de la pared y los bocetos de su futura casa estaban sobre la mesa. Aquí, en este espacio lleno de recuerdos y sueños compartidos, Marilyn por fin se sentía realmente en casa, verdaderamente feliz.